es descubrir cómo Dios ha sido el gran pedagogo del hombre en su revelación y cómo podemos aprender de él a transmitir también nosotros la fe. La conferencia que vamos a escuchar hoy lleva este título: La palabra de Dios y su pedagogía para la enseñanza religiosa escolar. Nos va a ayudar a ello el ilustrísimo doctor José Miguel García Pérez, cuya presentación nos va a hacer don Emilio Tafé. Ahora. Don José Miguel García Pérez nació en Madrid y realizó sus estudios de teología en el Seminario de Madrid, donde fue ordenado en 1975. En 1976 obtuvo la licenciatura en teología, especialidad en Sagrada Escritura por la Universidad Pontificia de Comillas. En los cursos 78, 79, 79, 80 fue profesor en el Seminario Conciliar San Ildefonso de Toledo de la materia Introducción a la Sagrada Escritura. Yo en aquellos cursos era seminarista pequeño, pero estaba aquí también. Ejerció el ministerio pastoral como párroco de Villamantilla y de Nueva de Perales de 1975 a 1980. Durante el curso 1980-81 estudió en la École Biblique de Jerusalén bajo la dirección del padre Benoit, obteniendo el título de diplomado. Al año siguiente trabajó en la redacción de su tesis doctoral en la Universidad Católica de Washington, donde también realizó cursos de hebreo en el Departamento de Lenguas Semíticas. Obtuvo el doctorado en Teología por la Facultad de Teología del Norte de España, con sede en Burgos, por la tesis Sustrato arameo en el Evangelio de San Lucas, en 1984. El curso 84-85 asistió en la Universidad Gregoriana de Roma a cursos de patrística y teología, además de realizar un trabajo guiado por el famoso padre Becker sobre el método teológico. Fue delegado de Pastoral Universitaria en la Diócesis de Madrid de 1987 a 2008. De 1992 a 2007 fue director y profesor de la Cátedra de Teología de la Universidad Complutense de Madrid. A lo largo de esos años fue capellán universitario en la Universidad Autónoma, en la Facultad de Derecho, la Facultad de Geografía e Historia. Durante los cursos 2008-2010 realizó trabajos de investigación en el École Biblique de Jerusalén, además de realizar cursos de hebreo en el Millar Institute. Durante los cursos 2011, 12, 13, 14 fue profesor asociado en la Facultad de Educación y Formación del Profesorado de la Universidad Complutense. En la actualidad es profesor asociado en la Facultad de Teología y en la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso y profesor no estable de Escritura en la sección presencial y en la sección a distancia del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de dicha facultad, de dicha universidad. Delegado episcopal de Cultura de la Diócesis, de la Archidiócesis de Madrid y director del secretariado de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis de la Conferencia Episcopal Española. Numerosos son los cursos basados o fundamentados sobre todo en sus estudios bíblicos, sus publicaciones, tanto en monografías como en colaboración, en artículos, reflexiones y otras actividades que adornan enriquecen pues todo su currículum y al que nos prestamos a escuchar pues con atención esta conferencia. Muchas gracias. El título está muy claro, pero yo tengo que aclarar un poco la perspectiva que a mí me urge y de donde quiero hablar. No es solo una cuestión, o sea, yo no vengo a hablar aquí desde el punto de vista más bíblico, a pesar de ser profesor de Sagrada Escritura, del Nuevo Testamento, sino un poco preocupado por la perspectiva que el hecho de estar trabajando en la Conferencia Episcopal y por lo tanto una cierta, no mucha, pero una cierta visión global de
de la situación española, pues me lleva a plantear mi intervención desde una perspectiva más de respuesta a los grandes retos que estamos viviendo hoy. Esa sería un poco mi perspectiva. Mi ponencia, que no sé cuánto tiempo tengo, no tengo ni idea, pero tú me cortas. Mi ponencia quiere tener como 4 puntos, o al menos el cuarto no da tiempo a desarrollarlo, pero al menos 3 puntos que me parecen bastante importantes. Quiero partir de una rápida mirada, porque yo supongo, no lo sé, supongo que todos ustedes que están aquí tienen clases. Supongo que la mayoría son profesores de religión, o al menos se mueven en el ámbito de la escuela. Si tuviéramos que decir cuál es el rasgo que más caracteriza a los chavales, sean infantil, primaria, pero quizás se note mucho más secundaria y bachillerato, de los alumnos que hoy tenemos en nuestras clases, yo creo que podríamos, hablando entre nosotros, definir un rasgo como de desinterés. Hay un desinterés. Podemos definir también, si queremos, pasotismo, ¿no? Entiendo, desinterés, luego insisto en esto. Es verdad que cuando uno no está interesado, pues se produce una distracción, se produce, diríamos, efectos complicados en la clase, en el desarrollo de la clase, ¿no? En el desarrollo de la materia que cada uno tiene. Pero es un desinterés por la vida, no solo por la materia, es un cierto desinterés por la vida. Es muy difícil, es claro, que si un profesor quiere explicar una materia, yo me pongo en la dinámica de la religión, habrá que suscitar el interés, antes de nada, ¿no? Pero ¿cómo se puede suscitar este interés? ¿Cómo vencer esa pasividad o ese pasotismo? Porque el problema no es resolver la cuestión disciplinar que se genera en chicos que están distraídos, que eso es verdad que generan follón, que hablan, etc. Pero aunque tuviéramos una normativa férrea en nuestros colegios, que no la hay, pero aunque la tuviéramos, no con eso hemos resuelto el problema de estos jóvenes o de estos niños que tienen este desinterés o este, llamémoslo, pasotismo. No es un problema disciplinar, es un problema humano. Y yo creo que si no somos conscientes de la época que estamos viviendo, o sea, estamos ante una crisis del humano tremenda, pero tremenda. De hecho, Benedicto XVI, hace ya años, recuerdo que insistió mucho en que estábamos en una época de emergencia educativa. O sea, estamos en un momento de una importancia tremenda a nivel educativo. Es verdad que a nivel educativo solemos decir que efectivamente que la educación es muy importante, que el futuro de una nación se juega en la educación, sobre todo hoy, que está en boca de todos el posible pacto educativo, ¿no? Se habla mucho de educación, mucho. Pongo un ejemplo reciente. Yo estuve presente en una mesa de discusión, de diálogo privada, no era pública, donde habían sido convocados grandes expertos de la educación. Solo uno planteó la cuestión
antropológica, digámoslo así. El resto, la educación era reducida a instrucción, formación, preparación, bueno, lo que la ley todavía vigente educativa subraya sobre todo, ¿no? Competencias. Pero lo que es el problema humano no se aborda. Y sin embargo, lo que hoy tenemos delante no es un problema de competencias o de aptitudes o cualidades o instrumentos, por muy útiles que sean, sino es una cuestión que tiene que ver con, por eso digo antropológica, con el problema humano. El problema de desinterés, por lo tanto, que se percibe en las clases, tiene una raíz muy clara y es el adormecimiento o el no desarrollo de la propia humanidad. Es como si aparentemente los jóvenes, los chicos, siguen teniendo el mismo aspecto, ¿no? Pero hubiera una enfermedad interior que impide como vivir realmente a un nivel humano. La persona de estas generaciones jóvenes no está despertada, está ahí adormecida, un poco distraída, atontada. Pero claro, si la persona no está viva, es muy difícil que tenga un interés por la realidad o que pueda comprender y plantearse, ¿no?, qué relación tiene esto conmigo o captar, ¿no?, el valor de las materias o de lo que se le está enseñando. A mí me parece que desde el problema, como desde la cuestión educativa, el gran reto que tenemos hoy, todo profesor, no solo el profesor de religión, sino cualquier profesor, es la de despertar lo humano, generar lo humano. Teóricamente, añado esto además, teóricamente las familias deberían ser colaboradoras. Por poco conocimiento, trato que hayan tenido con las familias en general, podrán observar que la mayoría de las familias ha dimitido de lo que es toda una labor educativa. No se hace. A lo más que se le hace es intentar tener al niño contento dándole cosas o facilitándole la vida. Generar lo humano me parece decisivo. Ahora, para generar lo humano tendremos que focalizar en qué consiste lo humano. Mi segundo punto, por lo tanto, es qué es esta humanidad, cómo despertar esta humanidad, en qué consiste esta humanidad. Específicamente, lo humano, lo que es típicamente humano, más allá de todas las discusiones que se hacen hoy desde un punto de vista ideológico laicista, es el sentido religioso, claramente. O sea, el ser humano, desde que está en la tierra, tiene esta dimensión religiosa, la expresa de muy diversas maneras. Desde los enterramientos, bastaría estudiar un poco de antropología cultural para darse cuenta, ¿no? Digamos, es la especie animal, entendámonos, que entierra a sus muertos. Y los entierra además con un cierto ritual. Y no solamente, luego tienen todo lo que es las pinturas con significados simbólicos, que también es muy interesante, todo esto. Este sentido religioso, yo diría que se juega sobre todo en querer entender la realidad, el hombre quiere entender la realidad, y en querer reconocer qué significado tiene la vida, qué significado tiene la existencia. Por eso,
el sentido religioso se expresa en preguntas radicales, fundamentales, ¿no? Como ¿cuál es el sentido último de la existencia? Esto no lo preguntamos, de una u otra manera, pero no lo preguntamos. ¿Por qué vale la pena vivir? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué la muerte? Son preguntas que todos nos hacemos y que exigen una respuesta total. Y por lo tanto requieren claramente una energía en el modo de plantearlas. A mí no me extraña que una buena cantidad de adultos en esta época que vivimos estas preguntas las censuren, ¿no? Y los jóvenes, este es el problema, al no tener adultos que les acompañen en esta, digamos, fatiga humana, porque lo es, pues también ellos las vayan marginando. Cuando yo estuve en la pastoral universitaria en Madrid, bastantes años, estando en las capellanías, nosotros en Madrid pudimos tener la fortuna de, en la mayoría de las facultades, tener una capilla con el despacho del capellán y, por lo tanto, tener una asistencia y una disponibilidad para hablar con la gente. Y recuerdo yo que en varias ocasiones llegaba algún joven, chica o chico, tengo que decir más chicas que chicos, que se acercaban, probablemente venían de formación de colegios religiosos y entonces se acercaban a preguntar al sacerdote confiando en un buen consejo. Pero se acercaban ya con una pregunta muy determinada. En 2 palabras decían: yo tengo grandes problemas en mi vida, me encuentro raro, incluso mis amigos me dicen que soy raro o soy rara, y ¿conocería usted un psicólogo que me pudiera ayudar? Inmediatamente te preguntaban por eso, por un psicólogo. Bueno, la conversación daba un poco pie para preguntarle: ¿y por qué quieres ir a un psicólogo? ¿No? ¿Cuál es tu problema? Y curiosamente, cuando ellos empezaban a hablar, el problema era un problema religioso. O sea, estas grandes preguntas que definen lo que es el ser humano estaban vivas en ellos, pero no las podían hablar con ninguno. Con ninguno. ¿Por qué? Pues porque le decían que era un raro. Recuerdo incluso una conversación de una persona que luego llegó a la vida religiosa consagrada, que comentaba cuántas veces, sintiéndose rara, la única cosa que podía hacer era encerrarse en el baño y llorar, lamentándose de ser así, de extraña y de rara, cuando lo que era un problema religioso muy profundo. Digo, necesitamos, sin duda, que estas preguntas que nacen del deseo de vivir, de poder vivir una vida humana no absurda, no sin un sentido, porque es esto, la búsqueda de un sentido, de un significado, tienen que ser contestadas, tienen que ser afrontadas y respondidas para que la vida vaya cumpliéndose, para que la vida sea un camino. Si no, es imposible que la persona pueda crecer. Quedará siempre, como disminuida, ¿no? Uno de los textos que me han acompañado en mi vida, cuando lo leí me marcó, fue una reflexión de un poeta italiano, Giacomo Leopardi, que tenía un profundo sentido religioso, no fue católico, e incluso acabó mal su vida. Pero él, en un libro que tiene Pensamientos,
dice, identificando lo que es el ser humano, lo expresa así: no quedar satisfecho por ninguna cosa terrena. Es nuestra experiencia lo que está diciendo aquí este poeta, ¿eh? No quedar satisfecho por ninguna cosa terrena. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado que nos íbamos, si conseguíamos tal o cual cosa, a estar satisfechos? Fantástico. Topo, después de, no sé, un mes, un año, eso ya no nos satisface. No quedar satisfecho por ninguna cosa terrena, ni por así decir, por la tierra entera. Considerar la amplitud inalcanzable del espacio, el número y la maravillosa cantidad de mundos, y encontrar que todo es pequeño a la capacidad de mi ánimo. Imaginar el número de los mundos infinitos y el universo infinito y sentir que nuestro ánimo y deseos son aún mayores que todo ese universo. Y acusar siempre a las cosas de insuficiencia y nulidad, y padecer falta y vacío, y también tedio, paréceme el mayor signo de grandeza y de nobleza que pueda ver en la naturaleza humana. Qué grande tiene que ser el yo, la persona humana, para que nada de lo que vemos, nada de lo que está en este mundo, nada de lo que alcanza, nada de lo que posee, nada le satisfaga plenamente. Siempre las cosas son insuficientes, siempre el hombre padece falta y vacío. La persona humana es este deseo de infinito. Es estructuralmente lo que nos define. En el lenguaje más cristiano, que probablemente nos sea más familiar, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Esto, si está vivo, hace que el hombre esté en una continua búsqueda, en una continua atención, en un continuo diálogo con las cosas, con lo que sucede, con las personas. Lo que el hombre busca es este infinito y no renunciará jamás a conseguir este infinito, a condición de que no renuncie a ser hombre. Si renuncia a este infinito, renuncia a ser hombre. ¿Qué hay capaz de poder mover a la persona desde el centro de su yo, desde este sentido religioso que nos define? Pues la gran aliada es la realidad, la misma realidad que tenemos. De hecho, si sois padres o madres de niños, observaréis que el niño empieza a crecer en la medida en que empieza a impactarle la realidad. Y la curiosidad le hace mirar cada vez y preguntar cada vez, insistentemente, y esto es lo que le va introduciendo cada vez más en la realidad, ¿no? ¿Y qué es esto? ¿Y por qué es esto? Etcétera, ¿no? Esas continuas preguntas que a veces hasta nos aburren, ¿no? La realidad suscita el asombro. Hoy, yo creo, me imagino que habrán oído hablar de toda la educación en el asombro. Algo que me parece muy importante, porque el asombro tiene esta dimensión religiosa. Me contaban una anécdota, yo creo que es un chiste, pero bueno, de un padre que se lleva a sus hijos a hacer una excursión para enseñarles una vista fantástica desde la montaña, y cuando llegan los hijos le dicen: ¿y para esto nos has hecho venir aquí? ¿Para ver esta pantalla de televisión o de teléfono? ¿No? Porque como estamos muy habituados ya a ver ciertas fotos espléndidas, parece que el asombro
cada vez está menos potenciado. Hay un librito que yo les recomiendo de una de las primeras feministas, Rachel Carson, que se titula El sentido del asombro y que es muy bonito, es muy chiquitito y es muy bonito porque ella percibió, educando a un sobrino suyo, porque ya no tuvo hijos, educando a un sobrino suyo, cómo el sobrino crecía en humanidad en tanto en cuanto le facilitaba el asombro. Y el asombro, evidentemente, lo favorecía, sobre todo desde el punto de vista de lo que era el contacto con la naturaleza, ¿no? Ahí narra alguna serie de anécdotas muy bonitas, ¿no? Es muy fácil de leer. Pero estamos en una época, por lo que decía antes, donde parece que la realidad no existe. O sea, hay una dificultad enorme de los chicos, incluso nuestra, para relacionarnos con la realidad. Yo me muevo mucho, bueno, es el medio de transporte que yo tengo en Madrid, en medios públicos. Y me resulta muy, vamos, ahora ya estoy acostumbrado, pero al principio, hace algunos años, me chocaba muchísimo cuando yo entraba en el metro, sobre todo es lo que más uso, ver que toda la gente, o sea, toda la gente sería, la gente del vagón, pues un 70% de la gente, estaba con su celular, con su móvil, metido, cada uno con el suyo, y los demás no existen. Luego me fijaba cuál era el contenido en el que estaban metidos, y algunos estaban whatsappeando, pero otros estaban jugando esos juegos tan tontos, a mí me parecen tontos, de las bolitas que tocas y que caen y se van poniendo y colocando, y otros, que eso sí que me ha dejado alucinado, viendo series en el metro y moviéndose con la tableta o el móvil, ¿no?, de un sitio para otro con la serie. Digo, están ausentes de la realidad. Esto que yo lo veo en los mayores, porque son todos adultos, de 20 y tantos hasta 40 y tantos años, figurarse si esto no está potenciadísimo en los jóvenes de hoy. Esto es un gran problema, a mi modo de ver, enorme, y de hecho las últimas estadísticas o informaciones que nos dan parece ser que España es uno de los países donde nuestros jóvenes son más dependientes, más adictos a toda la tecnología. Ahora, este problema del nexo con la realidad no es debido a la tecnología, lo potencia. Pero ya en el siglo pasado, una filósofa muy interesante, María Zambrano, cayó en la cuenta de esta crisis que es peligrosísima de la relación entre la realidad y el hombre. Dice María Zambrano, lo que está en crisis hoy es este nexo misterioso que une nuestro ser con la realidad. Algo tan profundo y fundamental que es nuestro íntimo sustento. Importantísimo esto. Porque es verdad que la persona humana, a pesar de que entendemos como que se autorrealiza, la opinión que cada vez se favorece más, no es verdad que yo me gestiono y me creo y me recreo y me formo. No es verdad. Yo soy en la medida en que estoy en relación. La persona humana, igual que el misterio de Dios, es relación. Y el ser se da en la relación. Por lo tanto, el nexo con la realidad, como muy bien dice María Zambrano, es nuestro íntimo sustento. Si no está este nexo, si este nexo entra en crisis,
entra en crisis lo humano, clarísimamente, ¿no? La realidad, sin duda, sigue provocando, ¿cómo no? Bastaría solamente evocar la famosa anécdota de Immanuel Kant, cuando en la crítica de la razón pura, él intenta razonar todo sin Dios, ¿no? Y explicar todo sin la necesidad de Dios. Pero él mismo reconocía que cuando salía por la noche y veía el cielo estrellado, inmediatamente le entraba en crisis este sistema que él estaba creando, porque era tan misterioso. El mismo Einstein decía que no puede ser un buen científico si no está dominado por el sentido del misterio. Y esto es verdad. Entonces, es muy importante caer en la cuenta que esto, la realidad, de una y de otra manera, lo favorece. Ahora, ¿cómo potenciar este vínculo? ¿Cómo hacer que esta, digamos, crisis de nexo con la realidad sea ayudada, ¿no? Y aquí hay que reconocerlo. El único modo de potenciar, de favorecer, yo estoy pensando en los jóvenes, en los niños y en los jóvenes, es solo un adulto apasionado por la realidad. Solo un adulto. El adulto que está apasionado por la realidad será el que vincule, el que favorezca. Cualquier profesor explica una materia, pero esta materia está relacionada con todo. El problema de la educación, a mi modo de ver, no es falta de recursos, por mucho que se diga, o de instrumentos. Tenemos muchos. Recuerdo que el actual vicepresidente del Consejo de Estado para la Educación, Juan Antonio Gómez Trinidad, en una de las conversaciones con él, un estudio que había hecho el Consejo de Estado, habían visto que las inversiones que se daban para la educación habían aumentado significativamente y que se invertía en instrumentos unas buenas cantidades, pero los resultados seguían siendo muy mediocres. Porque no es, por mucho que digamos, siempre hará falta de instrumentos, pero por muchos instrumentos que nosotros echemos en falta, no es esto lo que falta. Lo que falta son adultos apasionados por lo que están enseñando. La condición para que haya una posibilidad de educación, de relación con la realidad, es la presencia de un adulto. Lo que hoy echan de menos, a pesar de que podrán criticar y reaccionar violentamente, pero lo que hoy echan de menos los chicos es la presencia de adultos. Podríamos decir que estamos en una época, Eugenio d'Ors, también otra persona del siglo pasado, empezó a definir los tiempos modernos nuestros como los tiempos de la orfandad. Y yo creo que tiene una gran razón. Estamos en una época de huérfanos. Y esto debilita inevitablemente, y hace entrar, por supuesto, en una gran crisis a todos estos chicos. No son instrumentos lo que nos faltan, son adultos. Quiero hacer referencia, porque es precioso, a un caso que es un personaje, para decir claramente que no son los instrumentos. Claro, estamos en una época, pues nos ponemos en la mitad del siglo pasado, donde no había tecnologías. Pero bueno, otros instrumentos había. Me imagino que todos ustedes conocen a Albert Camus, premio Nobel de literatura en 1957. Un personaje muy interesante, muy interesante. Él procedía de Argel. Él recibe el premio Nobel y cuando tiene el discurso de agradecimiento lo dedica
a dos personas que han marcado su vida: su madre y el profesor de primaria, Louis Germain. Pocos días después de recibir el premio Nobel, escribe, de su puño y letra, una pequeña carta a este profesor. Y dice así: querido señor Germain, he esperado a que se apagase un poco el ruido que me ha rodeado todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande que no he buscado ni pedido. Pero cuando supe la noticia, pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, la mano afectuosa que tendió al pobre niñito que era yo, sin su enseñanza y ejemplo, no hubiese sucedido nada de esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y le puedo asegurar que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso continúan siempre vivos en uno de sus pequeños discípulos, que a pesar de los años no ha dejado de ser su alumno agradecido. Le mando un abrazo de todo corazón. Albert Camus. No sé si leyeron la última novela que publicó su hija, El primer hombre, ya había muerto en el accidente. Y él, es una novela más bien autobiográfica, hace referencia a este profesor de primaria, al señor Germain, y lo define de este modo, muy bonito. Era siempre interesante sus clases, está hablando de sus clases, por la sencilla razón de que él amaba apasionadamente su trabajo. Un adulto apasionado por lo que vive y por lo que hace. Y sigue diciendo, en esta novela el nombre no es Germain, es Bernat. En la clase del señor Bernat, por lo menos la escuela alimentaba en ellos un hambre más esencial todavía para el niño, que enseñaba a descubrir. Era el hambre de descubrir. En las otras clases, y es así como muchas veces podemos estar también nosotros, en las otras clases les enseñaban, los niños, sin duda muchas cosas, pero un poco como se ceba un ganso. Les presentaban un alimento ya preparado, rogándoles que tuvieran a bien tragarlo. En la clase del señor Bernat sentían por primera vez que existían y que eran objeto de la más alta consideración. Se les juzgaba dignos de descubrir el mundo. Más aún, el maestro no se dedicaba solamente a enseñarles lo que le pagaban para que les enseñara. Los acogía con simplicidad en su vida personal. La vivía con ellos, contándoles su infancia y la historia de otros niños que había conocido. Y sigue hablando, no me quiero alargar. Pero es un adulto. Es la descripción de un adulto que se pone a acompañar a los niños. La historia además es muy bonita porque es el mismo profesor Germain el que le insiste dar el paso a la enseñanza superior, con la resistencia de la familia, porque era una familia muy pobre y él tiene que convencer a la abuela para que concurse, luego consigue la beca y se lanza a Francia y llega a ser el premio Nobel. ¿Qué hubiera sido de Albert Camus si no hubiera estado este profesor? Pues uno más del montón. El adulto es quien educa, entendiendo por adulto aquel que vive con verdad, aquel que vive una vida grande, aquel que afirma un significado por el que vale la pena sacrificarse. Si la educación la reducimos o es reducida a mera instrucción, entonces
bastan los conocimientos del experto en la materia para darlos a engullir a los niños o a los jóvenes como los gansos de los que hablaba Albert Camus. Pero hay que reconocer que difícilmente una materia transmitida así podrá resultar interesante a los alumnos. El verdadero proceso educativo nace de la presencia del adulto, del modo como él vive la vida, no solo de lo que enseña, del modo como él se relaciona con la realidad. Es viviendo como uno enseña al chico que tiene delante, no tanto con palabras. Los niños se fijan en cómo vives y, de hecho, esta, diríamos, dimensión testimonial la ponía muy en evidencia también Pablo VI, diciendo: en esta época se escucha con mayor decisión y gusto a los testigos que no a los maestros. Me parece fundamental el tener en cuenta esta conciencia, este convencimiento. Por eso me permiten que haga algunas preguntas, sobre todo dirigidas a los profesores de religión. Como profesores de religión, son testigos de la verdad, que proponen, o sea, la viven en primera persona. La vida está definida por la relación con Cristo, está penetrada, invadida, movida por la presencia de Cristo. Ante los chicos decimos en clase que Cristo es el camino, la verdad y la vida, por resumirlo en una frase suya del Evangelio según San Juan. Pero es para mí camino, verdad y vida. Porque si no estoy yo convencido de lo que vivo, difícilmente podré convencer al otro. Que esto se da, evidentemente, en la clase de religión en una potencia enorme, pero es verdad, pero se da en cualquier materia. El fin de semana pasado estuve en un encuentro Madrid, donde hay diversas actividades y de todo tipo. Mesas redondas sobre la tecnología, la nueva tecnología, o sobre la pintura, estuvo el pintor Antonio López, o sobre la política y sobre la educación. En la educación, en el panel que pusieron aparte de directores de colegios, chavales que estaban estudiando. Y yo quiero hacer referencia a una chica en especial, de primero de bachillerato, que narraba lo que había significado para ella ese año, o estaba siendo ese año, la relación con su profesor de lengua y literatura. Me permito leer 2 párrafos del testimonio suyo. Ella dice: después de una secundaria complicada, venida de México, viviendo en México, en donde nunca encontré mi sitio o un motivo por el que ir al colegio todas las mañanas, decidí venirme de vuelta a España a estudiar el bachillerato, pero dejando en México a mis padres. Este nuevo ciclo de mi vida supuso una superación personal, ya que llegaba nueva a un colegio sin el apoyo de la familia detrás. Pero desde el primer momento en que pisé el colegio, encontré mi punto de apoyo. La relación con los profesores, lo primero que pone, y luego con los alumnos, era algo que no había visto antes. El profesor que se me plantaba delante de la clase, que para mí antes era mi enemigo durante el curso, ahora era la persona que me impulsaba a vivir, a conseguir mis sueños. Era alguien que me tomaba de la mano y me guiaba. También el hecho de poder compartir todo esto con los alumnos me ayudó mucho. Y lo
lo interesante es que este profesor de literatura le ayuda a introducirse en el problema humano a través de tomar en serio unas clases de literatura que es la presentación del Quijote, la lectura del Quijote. Leo lo que ella dice. Avanzado el curso, aunque las relaciones aumentaban y todo estaba bien, llegó un día en el que, hablando con mi profesor, le digo que me siento sola, que no soy feliz, que necesito algo más en mi vida. Este profesor, al que ahora mismo le debo mi sonrisa por los pasillos, me dio lo que ha sido el punto de inflexión en el bachillerato, el Quijote. Un libro que, en ausencia de mis padres, ha hecho que me sienta acompañada el mes que lo leía y que sé que me seguirá acompañando. Cervantes ha conseguido que una chica de 17 años del siglo XXI se siente identificada con aventuras o situaciones de su loco personaje. Don Quijote me ha entendido, me ha ayudado, me ha aclarado dudas y problemas, me ha enseñado. He podido encontrar en él algo que me faltaba, simplemente abriendo mi corazón a una lectura profunda y consciente. Ella luego sigue más, pero atención, un adulto que pone, haciendo su materia con toda seriedad, introduce a esta joven a una experiencia del humano fantástica, de manera que ella empieza a vivir de un modo nuevo, como ella reconoce, ¿no? Me parece muy interesante que tengamos en cuenta que son estos adultos los que harán posible la educación. Si un profesor de literatura es capaz de esto, es verdad que es un profesor católico también consciente, el profesor de religión más a mi favor debería ser, ¿no? Porque el profesor de religión introduce de un modo fantástico en la inteligencia de la realidad desde la inteligencia de la fe. Y eso es como oro en paño, ¿no? Bueno, no, yo me estoy alargando aquí demasiado, pero bueno. Al menos me permiten decir algo del tercer punto. El método cristiano tiene una fórmula desde la época de la Encarnación. Seguir una presencia. Seguimiento. Me van a permitir que lea también una provocación de un alumno, este es italiano, pero que me resultó muy provocadora. Es de liceo, es de edad de liceo. Dice, está dirigida esta carta a sus profesores. Yo sé que las palabras que decís dentro de estos muros, que pronuncian vuestras bocas, son oro para mí, lo sé. Pero si un día me bastaban llevarlas a casa y estudiarlas para calmar mi sed de conocer, de vida, ahora no me bastan. No me bastan que me las digáis, que me las disparéis, cerrados en una clase. Yo quiero ver con mis ojos una mujer como Beatriz y sentir el impacto de su piel en su mirada. Quiero percibir la emoción desde la que nació la Divina Comedia. Quiero vivir las mismas experiencias que tuvieron los pintores en sus buhardillas. Quiero perderme y escaparme y caer y sentir sobre mis espaldas el peso que llevaba Eneas. Quiero ser llamado también hijo mío. Quiero que la matemática resuelva mis problemas antes de resolverse a ella misma. Quiero ver también las estrellas. Porque he visto el cielo. Porque he visto el cielo y no
he visto el cielo en una pantalla, en la pantalla digital. Quiero descubrir América junto con Colón y sentir el olor del nuevo mundo. Lo sé, queridos amigos. Os estoy pidiendo mucho, pero os ruego, si sabéis cómo, y sé que lo sabéis, llevadme con vosotros a aquel día en que habéis probado vosotros también todas estas cosas, hasta el punto de moveros a contarlas a todos. Este es el punto. Ayudar a los chavales a tener la experiencia que nos movió a nosotros también a apasionarnos por la materia que estamos explicando. No basta un discurso o una explicación, hay que ayudar a hacer experiencia. Y esto, en una asignatura como es la enseñanza religiosa, vale al 100 por 1. Solo si los chicos ven la victoria en nuestro rostro, en nuestro obrar, en cómo nos relacionamos, en cómo reaccionamos ante las cosas, en cómo vivimos, y pueden experimentar que es más interesante, querrán participar también ellos con nosotros. La educación es la comunicación de uno mismo, y esto solo puede hacerse compartiendo la vida. De hecho, el esquema clarísimo, el Papa Francisco decía que las clases de religión, me permiten esta referencia, no son solamente, no están fuera, decía él, de la dimensión apostólica de la Iglesia. Y lo debemos tener también en cuenta esto. O sea, que sean una ocasión. Los chavales pueden ir por los motivos muy diversos, pero que sean una ocasión también para que los chicos puedan encontrar aquel que es el significado, el sentido de la vida de todos. Decía Benedicto XVI, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Esto sigue siendo hoy verdad, porque hoy, en la época de los evangelios, lo tenemos, y yo, bueno, son ya una hora ya llevamos, en los evangelios está muy claro. Es un encuentro con una persona lo que hace que la vida florezca. Bastaría narrar, ¿no?, el encuentro con los apóstoles, la samaritana, Zaqueo, tenemos muchos ahí. Pero es verdad que es una presencia, no es una doctrina. Atención, que muchas veces la clase de religión la reducimos a eso, un discurso, una doctrina. No, señor, es una presencia, es decir, un adulto, un testigo que comunica, que hace partícipe de lo que él vive y que, por lo tanto, puede permitir al joven entender que hay un modo de vivir mucho más interesante. Lo decía Cristo en el Evangelio. Quien me sigue tendrá el 100 por 1 en esta vida. Esta es la experiencia que hay que comunicar, que hay que posibilitar a los jóvenes hoy. En una presencia, desde la época de la Encarnación, es así, porque Dios pudo salvarnos como creó el mundo, con su palabra, y sin embargo quiso hacerse hombre para estar, para compartir con nosotros. Es encontrando, pues, una persona viva como se despierta y se desvela la persona humana. No basta la formación, no nos equivoquemos. Está muy bien la formación, pero no basta la formación, no basta la enseñanza teórica. Como decía muy bien el chaval italiano, quiero experimentar. Hay que vincular a la propia experiencia. Hay que favorecer la experiencia de estos chicos.
La verdad es que tengo todavía para más, pero me parece que es demasiado. Pero me gustaría dialogar también con las personas. ¿Cuánto tiempo tenemos más? A ver. 10 minutos más. Vale, pues 10 minutos más. En cuanto, quiero subrayar también una cuestión que me parece muy importante, porque hoy probablemente lo que más se censura, bueno, digo una cosa y luego me meto en esto. Me imagino que conocen a Cuartango, el director del Mundo. Él fue invitado el año pasado al Encuentro Madrid y este año no podía venir, pero estaba muy interesado porque el tema del Encuentro Madrid era la belleza que hiere, una belleza que hiere. Y llegaba un personaje a explicar el lema, que es el superior general del Cister, Mauro Lepori. Hizo una intervención preciosa. Pero Cuartango, que no podía venir al encuentro, estaba muy interesado en querer saber, ¿no?, qué decía este señor. Y pidió que se le hiciera una entrevista, ¿no? Y la persona que hizo la entrevista, hecha la entrevista, se la envió. Y contestando, llamó a la persona para agradecerla, y en el diálogo dijo una cosa que a mí me parece muy importante que lo tengamos en cuenta. Dice, esta época es la época de la censura por el sentido, por el significado. Y es fundamental hacer esta pregunta. Vale, esto es lo que quiero subrayar. La pregunta la tenemos todos. Lo que pasa es que no se favorece. A mí me parece que uno de la potencia educativa que tenemos dentro es suscitar la pregunta. Suscitar preguntas. O sea, ojo, es el método que decía también Jesús. O sea, si uno lee el Evangelio, desde el inicio, por lo que él decía, por lo que él hacía, suscitaba inmediatamente una pregunta. ¿Para bien o para mal? Pero está lleno el Evangelio, ¿no? ¿Con qué autoridad haces esto? Este sí que habla con autoridad. O la pregunta no, ¿y tú quién eres? Que la tienen también los discípulos. Estas preguntas, o sea, en vez de callar la pregunta, que tendemos, muchas veces cuando a veces nos preguntan los chicos, parece como que nos enfadan las preguntas, ¿no? Nos molestan, y esto lo perciben los chicos, Y también a los padres sucede, y cuando los chicos se dan cuenta de que molestan, ¿qué es lo que hacen? No volver a preguntar, ¿no? Se acaban callando. Y es llamativo, o sea, los padres lo pueden ver con más claridad, pero también los profes, ¿no? Hay una época en que el chico pregunta, y cuando le mandamos a freír espárragos, ¿no?, deja ya de dar la paliza, entonces el chico empieza a decaer en la pregunta. Pero no es que la pregunta desaparezca, la pregunta está. Lo que pasa es que no tiene a quién lanzarla. Es fundamental favorecer que las preguntas vuelvan a surgir, como hacía Cristo con sus discípulos y con los que estaban con él. Preguntas que incluso él mismo hacía, él mismo ponía, y a veces en situaciones nada fácil. Pongo el ejemplo después del discurso del pan de vida en Cafarnaún, pasaje precioso, donde para Juan, el Evangelio de Juan, es, digamos, el punto ya que divide las aguas, el ecuador de la vida de Jesús, donde la gente empieza a alejarse de él, ¿no? Y en ese momento en que se van alejando de él,
quedándose solo con los 12, dice el Evangelio. Inmediatamente Jesús pregunta, ¿también vosotros queréis iros? No es que se refugia y se da por contento de tenerlos allí, sino que les lanza también él la pregunta, contestada por Pedro, como en la mayor parte de los textos evangélicos, ¿dónde vamos a ir? Tú tienes palabras que dan la vida, tú tienes palabras que explican la vida. En el Evangelio, Cristo no se contenta con enseñar, no se contenta incluso con suscitar la pregunta. Da un paso más, y esto es también algo decisivo para nosotros. Llama a un seguimiento. Hay que estar con él. Y esto, en el método educativo, es también fundamental. ¿Por qué? Pues porque es estando con él, es estando con el adulto, como uno es introducido en la vida. Recuerdo que en uno de los encuentros, no sé si tú estabas, cuando vino Fernando Sebastián, sí, en el diálogo, estuvo hablando de la situación de la educación religiosa en España, ¿no? Y él aludió a un dato que es verdad. Dice, antes los colegios no se contentaban con dar clase, los religiosos, estamos hablando de los años 50 y 60. Yo en mi colegio, en el colegio que yo estudié, allí los religiosos no eran solamente los expertos y buenos profesores que daban las clases, sino que se quedaban con nosotros después de las clases, a jugar, a leer, a estudiar. Dice, esto ya ha desaparecido. Me contaban tremendo, en una discusión a nivel de directores en una región de Cataluña, no digo cuál, para no ofender, discutieron los directores la necesidad de dar una nueva regla para aviso a los padres. O los padres llegaban a recoger a los niños 5 minutos después de acabadas las clases, o los niños acababan en el cuartel de la Guardia Civil para que fueran a recogerlos. Ya como desentendiéndose absolutamente. Más de 5 minutos yo aquí no me quedo. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que la mayor parte hoy de los profesores, la vida de los niños, la vida de sus alumnos, les importa un bledo, digámoslo con claridad. No quieren compartir la vida de estos críos. Lo perciben como el rol o la función de dar la hora de clase o las horas de clase que tengan y luego allá se las arreglen, ¿no? Entonces, es muy difícil que si los chicos no participan de una vida, no se implican en una relación, no siguen a un adulto, puedan crecer, puedan ser introducidos en la realidad, pueda su humanidad ser despertada. Es más, es a través del seguimiento como uno va aprendiendo, clarísimamente, como uno va entendiendo. ¿Cuántas cosas se aprenden de mirar? No tanto de discursos, sino de mirar. Seguir implica, en un momento dado, según van creciendo los chicos también, y esto lo dice claramente el Evangelio, abandonar la propia imagen para asumir el criterio del otro. Y de hecho, este es un paso fantástico en el camino del adulto, en el camino de la madurez. Porque uno, el chico, en algún momento empieza a hacer por lo que el otro le dice, por lo que el adulto le dice, por el criterio que le pone, le introduce. Solamente en la medida en que se da este paso, se sigue verdaderamente. Si no, uno permanece siendo él mismo. Los criterios que usa son los suyos. Una última cosa.
al menos ya, y con esto concluyo. Cristo educó generando una compañía. El seguimiento debe generar una compañía. La dimensión eclesial es fundamental y es una de las más débilmente mantenidas hoy. El individualismo cada vez es mayor. Y esto debilita clarísimamente la educación. Un consejo, cuando tengan tiempo. Es muy dura, lo que les voy deber. No hace mucho me recomendó un profesor ver un documental que se titula La teoría sueca del amor. Es un documental que es largo, 1 hora y algo, que está realizado por un director italo-sueco. Y es muy interesante porque, quiero destacar esto, Suecia es puesto como uno de los países top en Europa. Y en ese documental, claro, el progreso, el bienestar, etcétera, ha fomentado una sociedad independiente, una sociedad, dicen ellos, libre, una sociedad en la que cada uno puede vivir sin tener que estar a expensas de nadie. Es interesante porque se hace eco ahí de las leyes que favorecieron esta concepción. Y describe el resultado después de 30 años de estas leyes, algo más. Terrible, no me quiero detener. Terrible la situación. Cuanto más independientes, cuanto más individualistas somos, más infidelidad, más insatisfacción, más abandono hay. Más inhumanidad hay. El ejemplo de este documental lo dice mucho mejor que ahora que con mis palabras. Es durísimo, lo digo alguno podría escandalizarse, pero merece la pena verlo, porque nos indica hacia dónde va una sociedad que se concibe cada vez menos en comunidad. Me callo ya, que ya he hablado demasiado. Que todo aquel que lo quiera pueda formularlas, bien para aclarar algunos puntos o suscitar nuevo diálogo. ¿Alguien rompe el hielo? ¿No cree? Muchas gracias por la ponencia, me ha gustado muchísimo. ¿No cree usted que actualmente la legislación va en contra de favorecer el acompañamiento de los chavales? Me explico. Cada vez se ponen más trabas a campamentos, se ponen más trabas a estar con los chicos, se ponen más impedimentos a la hora de trabajar con ellos, de hacer un acompañamiento, etc. Y también esta sociedad también está favoreciendo a los padres que todo lo que sale de lo común, de lo general, esté mal visto. Ya se ve mal dejar a un hijo que vaya a un campamento cristiano, pero se ve normal dejar a un hijo con 18 años que se vaya a la playa 15 días o un fin de semana con sus amigos. ¿No? Creo que es contraproducente y cada vez las generalidades que antiguamente del pasado se han perdido. Y ahora se ve un poco pues como esta sociedad va intentando evitar ese acompañamiento que se ha hecho siempre. Ya un profesor a la salida de un colegio se coge a 4 chavales y se pone a hablar con ellos y qué querrá este hombre, qué me quiere contar o qué quiere decir, ¿no? Muchas gracias. Sí, tienes toda la razón, que la legislación actual favorece poco
verdad. Entre otras cosas, porque se pone de manifiesto que no se tiene claro en qué consiste la educación. Entonces, así. Pero digo también otra cosa, aunque la legislación no lo favorece, lo que importa no es tanto la legislación, cuanto que haya adultos. Pongo un ejemplo. Yo sé que la legislación es la que es, pero, por ejemplo, yo puedo invitar a colegios, es verdad que son colegios concertados, no son colegios estatales, donde la situación es más compleja, más difícil. Pero en colegios concertados, haya la legislación que haya, hay toda una vida. Hay toda una vida. O sea, la chica esta, que he leído el testimonio, hace referencia a un colegio, en concreto de Madrid, donde todo un grupo de profesores viven con los alumnos más allá de las clases, porque empiezan desde la mañana y hasta la noche, hasta las 8:30, 9, que cierran el cole, allí están estudiando, hablando, haciendo iniciativas, compartiendo, y por supuesto, claro que sí, que luego está también la posibilidad de que los padres vayan cambiando. De hecho, comento, porque es una cosa preciosa, el testimonio de otra chica que no lo he leído, solamente una cosa que me parece precioso. Dice, ella está agradecidísima, ¿no? Y está agradecida a cómo está viviendo. Y en un momento dado dice, incluso estando triste puedo ser feliz, porque la tristeza me provoca seguir buscando y persiguiendo lo que me interesa, ¿no? Y en un momento dado dice, incluso he hablado de esto con mi madre. Un día ella volvió a casa triste, sin saber muy bien por qué. Y yo le dije que por primera vez en el colegio había empezado a hablar de esta tristeza. No había hablado jamás con su madre de esta tristeza, ni tampoco su madre con ella. De lo insatisfecha que me dejaban las cosas. Y le dije, tienes que conocer a esta gente, mamá. Tengo algo que no sé exactamente qué es, pero sé que quiero mantenerlo. Y por eso le invita a su madre, a que conozca a esta gente. Bien, luego sigue hablando, ¿no? Aseguro que los padres, que también pueden estar muy influidos, y claro, por la mentalidad. Pero hay un dato que para mí es muy claro. Tardarán a veces más en ceder. Pero un padre, ante el cambio de un hijo, ante el florecer de un hijo, inmediatamente se pone con el ojo avizor, diciendo, ¿qué está ocurriendo a este chaval? Algunos de los padres que han empezado a tener relaciones con nuestros profesores han empezado a tener relaciones a través de los hijos, no directamente. Este es un caso. Pongo otro caso en una región nada fácil, Cataluña, y en una zona nada fácil, aquí puedo decir el lugar, Vic, la Cataluña profunda, donde el catalanismo está a flor de piel y donde, bueno, hay muchos problemas. En un colegio diocesano, unos profesores que empiezan a hacer un camino con los chavales suscitan un cambio tal en los chavales que incluso el colegio empieza a ser punto de referencia para los padres. Los fines de semana y algún día entre semana, en vez de ir al bar, acaban yendo al colegio para estar con los profesores y hablar, verse. O sea, que la legislación no apoya, estoy totalmente de acuerdo.
¿Que el ambiente es el contrario? Puede ser. Pero ni la legislación ni el ambiente pueden impedir florecer si hay adultos que quieren comunicar y que viven. Esto que ocurre en nuestra España actual, tenemos ejemplos, si miramos la historia, a cientos, e incluso en lugares como, bueno, ahora ya nos resulta, aunque está a la vuelta de la esquina, pero nos resulta lejano, como fue la Rusia comunista, donde florecían, a pesar de una legislación, pero vamos, asfaltante, lugares de una belleza religiosa impresionante. Podría contar muchas anécdotas. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? A mí me parece que no podemos, o sea, aunque hubiera una buena legislación, aunque el ambiente fuera favorable, si no hay un sujeto apasionado por lo que vive, no hay nada que hacer. Ha habido épocas en la historia nuestra, un poco más atrás, que la legislación era más favorable. Y sin embargo, no es que haya generado una sociedad, al menos por lo que vemos de fruto, mucho, como decir, muy consistente y muy madura. La misma, por poner un ejemplo, la misma Polonia, cuando yo iba a hacer las peregrinaciones a Czestochowa, bajo el muro todavía, bajo el régimen comunista, parecía una iglesia católica muy favorable, en una legislación en esa época ya no tan dura. Pero el problema no es eso, el problema es si hay un sujeto, hay unos sujetos capaces de comunicar una vida. Y esto, insisto, es nuestro yo, es nuestra responsabilidad, es nuestra libertad. Ahí es que no se mete ni legislación ni ambiente. Buenas tardes. Bueno, yo es que me he quedado como perplejo. ¿Se oye o no se oye? Se me oye sin la micro. Ahora, bueno, gracias por su conferencia. Y yo es que me quedo un poco perplejo, ¿no? Porque, bueno, a mí lo que me ha dado a entender esta charla, esta conferencia, es que hay que examinar al profesor antes que al alumno. Y esto me viene a la razón de que el otro día, hablando con una profesora de historia, que da clases a chicos ya de bachiller, pues comentando así lo que es la actividad de la clase, los exámenes, dice, estoy corrigiendo examen. Y digo, bueno, habrás aprobado todo. Dice, no. Dice, tengo 16 y están los 16 suspensos. Dice, el que más notas ha sacado. Digo, bueno, pues entonces, dice, no, pero tengo que aprobar. Digo, no te entiendo. Digo, si un chico saca un 1, ¿por qué tienes que aprobar? Dice, sí, porque hay una estadística, hay un no sé qué, hay no sé cuándo. Digo, chico, pues no lo entiendo, porque yo cuando estaba en el colegio aprobaba o suspendía y, bueno, pues no sé, por eso es la perplejidad mía. Si me puede sacar un poco de esa duda de que a quién hay que examinar, o al alumno o al profesor, porque, no sé, ahora mismo yo la verdad es que no tengo ya hijos en edades de esto y tampoco, hace ya tiempo que en la cuestión educativa en la familia, pues no la tengo. Por eso ahora mismo estoy un poco desligado de todo lo que es el ambiente educativo. Gracias. Nos examinamos los dos, ¿eh? De una manera o de otra nos examinamos los dos. O sea, creo que habrá que examinar al alumno, pero también el profesor se examina en tanto en cuanto se ve cómo incide o no incide en los chicos. O sea, porque es cierto
una situación muy difícil. Ya he empezado yo diciendo este desinterés, esta apatía o hastío que tienen los chicos. Ahora, yo digo, porque lo he visto, hay profesores que son capaces de suscitar y despertar el interés y hay otros que no. Y son los mismos chicos. O sea, no es que toda la culpa o todo el problema sea de los chicos, o sea del ambiente, o sea de las familias, que tendrán su parte de culpa y su parte de... Pero en realidad estamos en una época en que no basta saber quién es el culpable o quién tiene razón en esto o en aquello. Estamos en una época en donde hay que recrear absolutamente todo y hay que volver a suscitar todo de nuevo, hacer posible de nuevo la educación. Y eso pasa, a mi modo de ver, en gran medida, por los profesores, por los adultos. Entonces, ¿cómo luego se hace el recorrido? No lo sé. Cada uno tendrá que ver según las circunstancias. Yo no me voy a meter aquí a dar consejos, pero lo que sí me parece fundamental es entender que claro que estamos en un momento muy deficiente de la educación española. Ahora, ¿de dónde se renace? ¿De dónde se parte? ¿De unas leyes? Yo digo, bien vengan las leyes, pero unas leyes no son suficientes para que la educación renazca. O hay sujetos, personas adultas, verdaderamente apasionadas por lo que hacen, pues lo ayudándonos entre nosotros, eso es verdad, porque aquí solitario, el llanero solitario en este mundo tiene poco que ver, tiene muy difícil la cosa, por eso también toda la dimensión eclesial, toda la dimensión de compañía entre nosotros es fundamental. Pero es desde ahí, desde donde se parte. Es de la persona, desde donde se parte. El mundo puede tener toda la complicación que se quiera, pero hemos visto a lo largo de la historia cómo de una persona renace todo. Por poner ejemplos de los grandes santos, claro. Pero pensemos, ¿no? San Benito, Francisco, y eran épocas que no eran mejores que las nuestras. Pero de una persona viva renace un mundo.